Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis. Buenos días para todos, buenas tardes para otros más y buenas noches para otros tantos que nos escuchan semanalmente en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Les acompaña en esta ocasión el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También pueden ustedes acceder en YouTube, más en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, iHeartRadio. En este domingo 21, caminando hacia el final del año litúrgico, en esta ocasión nos habla de dos momentos de nuestra fe, que uno de ellos que hemos comentado últimamente viene siendo la escatología, el final de nuestros tiempos, tanto personal, que va a ser con la muerte nuestra, y consecuentemente el juicio particular, mas en otro momento va a ser un juicio universal, que allá lo veremos con Cristo, Rey y Señor del universo. La otra que tenemos que tener presente, otra idea dentro de nuestra fe, viene siendo lo católico. Y lo católico no es, como algunos se hacen la idea, de ciertas prácticas populares religiosas, sino que es la salvación, el reino de Dios, la otra patria eterna para todos. De ahí que vemos esta primera lectura, la vemos como en aquel momento el 6 de enero. Los magos de Oriente, que también se decía que van a venir de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulo, en camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Por otro lado también nos dice el final del Evangelio: vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Y concluye: pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Aquí cabe aclarar
en el tiempo también del Señor, que la sociedad se dividía entre esclavos y libres, hombre y mujer, judío y no judío. Hasta ahí era la visión de estos judíos prioritariamente, donde nace y crece el Evangelio o las Sagradas Escrituras. Y por eso lo anterior. La catolicidad también nos habla el Papa Francisco, o nos hablaba, mejor dicho, en nuestra iglesia caben todos, todos, todos. Y otra vez, recordando el 6 de enero, el negro africano, amarillo asiático y el blanco el europeo. E inclusive llevan el caballo, el camello y el elefante, donde son precisamente originarios. Y ya en Jesús, también por otro lado vemos en su crucifixión que hubo un terremoto y la tierra tembló, se apagó la luz y el velo del templo se rasgó en dos. La catolicidad, la universalidad que nos está hablando precisamente el Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y también leamos el Salmo que también nos da a entender la humanidad. Canta y alaba al Señor. Ahora vamos a ver la aclamación antes del Evangelio, tomada precisamente de Juan Evangelista 14:16. ¿Cuál va a ser de esta totalidad de la humanidad? ¿Dónde está la clave para que entre? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Nos vamos al Evangelio, que nos dice, cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo. Tú has enseñado en nuestras plazas. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Estamos sacándole jugo al domingo 21, que nos habla, por un lado, de la escatología, el final de este mundo. Y aquí valga aclarar que varias religiones, culturas, como también la filosofía, se pone precisamente a preguntarse: ¿qué es el ser humano? El sentido de la vida. ¿Qué hay después de la muerte? Y también, otra de las preguntas, la retribución de lo bueno y lo malo que he realizado. Sobre todo esto último, a veces se relativiza bastante debido pues a los valores que hay en nuestro mundo. Ya nada, por lo pronto, es malo. Ya todo es un tanto matizado. Y lo muy clásico acá en México viene siendo ya no es pecado venir a misa. Pero de nuevo, recordando, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde vamos precisamente a estudiarlo, a reflexionarlo y consecuentemente a vivirlo? Y es de nuevo la clave de poder entrar a ese banquete y reino, como precisamente hablábamos, cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y la cierre, se quedarán afuera y ustedes podrán gritar: ábrenos, comimos y también te escuchamos en las plazas. Fuimos tus discípulos, fuimos tus amigochos en el comedor, en el festín terrenal. Pero vámonos al inicio del Evangelio. Como comentaba anteriormente, hay todavía por ahí alguien que se pregunta la otra vida. Como en otro momento, el rico, joven rico, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? O también se queda bastante inquietante tras 3 años de predicación y milagros del Señor. Ya está el Señor en Jerusalén y les va puntualizando y enfatizando a los pueblos, porque en Jerusalén va a morir. Y es cuando precisamente uno de entre el pueblo le dice: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y el Señor no le responde directamente, sino le dice: esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Muchos, les aseguro, que tratarán de entrar y no podrán. Y luego vámonos precisamente ahora a la segunda carta de Hebreos, que nos habla
de Dios que corrige. Que Dios, más que todo, nos disciplina. A través, por ahí se oye a veces mucho, Dios no castiga con palo ni cuarta. Pero hagamos un recorrido de la Escritura. Recuerden, por un lado, allá el diluvio. Recordemos también Sodoma y Gomorra. Recordemos también Babel, la Torre de Babel. Recordemos también los 40 años de exilio, de éxodo, mejor dicho, del pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y ahora sí, el exilio de Babilonia. Todo es, ahora entremos en nuestros padres de aquí de la tierra. El maestro, el doctor, el psicólogo, que precisamente nos advierte con cariño para que tomemos lo recto. El papá o nuestro papá, nuestra madre, también nos disciplina. Recordemos en otro momento aquello que hablábamos de parte del señor obispo Roberto Barron acerca del amor. Y la última parte del amor nos decía, el amor cristiano viene siendo el bien del otro. No el eros, no el filio, no nomás los amigochos, no es el placer, sino es el bien del otro. Y cuando uno quiere el bien del otro o de la otra, según el caso, con quien nos toque precisamente aclarar ciertas cosas, es por tu bien. O quien te quiere, te hará llorar. O también podemos verlo en una enfermedad, en un accidente, donde precisamente allí se puede algo entender para que rehagamos la vida, para que reconduzcamos nuestro caminar. Y por eso se dice claramente, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Y nos dice segunda carta, soporten pues la corrección, porque Dios nos trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Y me gustaba mucho una expresión de nuevo del señor obispo Roberto Barron. Si uno no corrige a los hijos en los primeros momentos, vendrá los caprichos después. O lo que he comentado en varias ocasiones, el INE que se nos da acá a los mexicanos a los 18 años es porque ya tienes la edad madura y ya puedes ser, o se entiende, puedes ser independiente de tu familia como responsable de tus actos
y de tu vida. Y es por eso, de nuevo, la cárcel. O también el matrimonio. El matrimonio también se pide para la mujer 16 años, para el varón 18. Pero si ella tiene 16, se necesita la autorización de los padres, mas no a los 18. Entonces, es seña de nuestra responsabilidad, no solo de la vida, sino también de nuestros actos. Y ahí lo que decía al principio de que, bueno, si hago el bien, si hago el mal, ¿qué voy a merecer? Pues muy buena pregunta, que quizás poco a poco, al final, de aquí al final del año, la podamos ir dando y aclarando. Desde la fe. Haremos un espacio y regresaremos, Dios mediante. Continuamos con esta tercera parte y ahora vamos a ver la liturgia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a entrar a el capítulo de la economía sacramental en la liturgia en general. El catecismo quiere ser un servicio para la Iglesia, en la diversidad de sus ritos y culturas. Sin embargo, su intención fundamental es ofrecer una catequesis que es litúrgica o mistagogia. La catequesis litúrgica pretende introducirnos en el misterio de Cristo, de allí mistagógica, procediendo de lo invisible a lo visible, del signo a lo que significa, de los sacramentos a los misterios. Esto quiere decirnos, pues, de que vamos a adentrarnos en ese misterio de Cristo. Ahora, Cristo, Dios, el Padre, como el Espíritu Santo, pues son Dios. Son cosas trascendentes. Y también otras de las ocasiones vienen siendo bastante invisibles. El Padre Eterno, el Espíritu Santo. De las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que se hizo carne como nosotros, lo decimos en el credo, pues viene siendo Jesús, nuestro Señor, que tomó
carne como nosotros y aprendió como nosotros los humanos. Nació, como dice Pablo, bajo la ley humana para rescatar a los que estaban en la ley humana. Por eso nos va a decir en otro momento Jesús: yo he vencido al mundo. Yo también probé lo que ustedes probaron, sufrí lo que ustedes sufrieron, aprendí lo que debía aprender. Por eso oíamos hace poco, precisamente en Pablo de nuevo, Cristo es el primogénito de entre los muertos, como también todo fue hecho por Él y para Él. Lo hablábamos hace poco. O sea, todo fue hecho por Él y para Él. Creador, pero también para Él. O sea, el mensaje que acabamos de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, la catolicidad, también, ¿a quién iba? A toda esta multitud de gente. Y después viene recordando, primogénito de entre los muertos, porque es el primero que murió y resucitó por hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí está lo mistérico o la mistagogia. Vamos a ir viendo de lo visible a lo invisible. Seguimos. El catecismo sitúa los sacramentos en un contexto litúrgico cuyas conexiones necesarias son la vida, la liturgia como fuente de la vida y la palabra, catequesis, liturgia. De hecho, nos presenta una clara perspectiva teológica. Propone y sigue él mismo un itinerario mistagógico para ayudar a entrar en el sentido y en las prácticas de los sacramentos. Muchas de las ocasiones hay en ellos, por ejemplo, el agua. Por un lado, significa vida, porque sin el agua, pues no viviremos. Los animales, las plantas. Pero también, por otro lado, el agua significa limpieza. De ahí que podemos ver bastante que las ciudades, los pueblos, las colonias, los ranchos, están lo más cerca posible de un río, de un pozo, para también la limpieza, para también la vida, para también las plantas y los animales. Pero ahí, ojo, porque a veces nos centramos en el pecado original. Y con esa agua quiere decirnos que quedamos limpios del pecado original. Sí, pero también hemos comentado anteriormente, el bautismo me integra al cuerpo místico de Cristo, o soy miembro vivo
en Jesucristo. Entonces, eso también debemos de verlo. Sigo. En la presentación resalta la estructura trinitaria de la liturgia y los sacramentos. Se destaca la centralidad pascual. Cristo glorioso, sentado a la derecha del Padre. Actúa ahora por medio de los sacramentos y actualiza para los hombres de todos los tiempos aquel acontecimiento metahistórico por el que fuimos salvados. ¿Y cuál es ese misterio? Precisamente la Pascua. Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo Santo. ¿Qué pasó allí? Muerte por nuestros pecados, sepultura y glorificación. Son los sacramentos el canal de esa salvación. Vámonos al primer y segundo segmento de hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O también en el bautismo. O también ya se está viendo bastante en la primera comunión y confirmación, que se le está pidiendo la Biblia. Que en el bautismo se dijo: recibe la palabra del Señor, de Jesús, el Evangelio, para que le escuches a su tiempo y la proclames con tu boca. O también, después de echarles el agua, que se les pone el crisma, para que seas con la demás iglesia bautizada. Y la iglesia bautizada se reúne todos los domingos, donde prioritariamente está la centralidad del Evangelio. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta última etapa de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. En esta última parte nos adentramos a los santos y santas de esta semana. 23 de agosto, Santa Rosa de Lima.
1586-1617. Nacida en Lima, Perú, de familia española modesta. En realidad se llamaba ella Isabel Flores de Oliva. Pero desde muy niña su belleza era tan sorprendente que empezaron a llamarla Rosa. Recibió la confirmación de manos de San Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima. Siempre quiso dedicar toda su vida a la oración y con ayuda de su hermano construyó una pequeña ermita en el jardín de su casa para dedicarse allí a la oración como terciaria dominica. También salía durante el día a atender a los pobres de la ciudad. Es contemporánea de otros santos en el Perú, como San Martín de Porres, Juan Macías y Francisco Solano. Es la primera santa canonizada en 1671 en el Nuevo Mundo. De allí, patrona de América, Filipinas e Indias Occidentales. La vida de penitencia y total entrega a Cristo ha enseñado el camino a muchos jóvenes y ha sido de gran influencia en la espiritualidad y en la vida de oración de los pueblos hispanoamericanos. El catecismo nos habla: todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia. Aquí cabe aclarar el nombre de terciaria dominica. ¿Qué quiere decirnos esto de terciaria? También actualmente nosotros escuchamos terciarios franciscanos, terciarios mercedarios, terciarios de María del Carmen. ¿Qué quiere decirnos esto? Que estas personas terciarias son las que no viven, por un lado, en un convento. Por otro lado, vienen siendo bautizados, que se comprometen al carisma de ya sea dominicano, mercedario, franciscano, o también puede ser otro. Y son personas casadas, son personas bautizadas, comentaba, mas son personas, de nuevo, que no viven en los conventos, sino más bien siguen los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Quizás en la iconografía de Francisco de Asís podemos nosotros ver que este santo trae un cíngulo blanco con 3 nudos. Significa eso: los consejos evangélicos. Y también, ojo, también Francisco era precisamente laico, no era sacerdote. No quiso él recibir la orden sacerdotal ni el diaconado. Después, con insistencia, recibió el diaconado. Y el primero de todos, de los franciscanos, fue San Antonio de Padua, que recibió la ordenación sacerdotal
o el ministerio sacerdotal. Por eso, de nuevo, la iconografía también por ahí se ve de San Antonio, que está con el ornamento de aquellos tiempos de sacerdote. 24 de agosto. San Bartolomé Apóstol, fiesta. Junto con Felipe, Bartolomé es uno de los primeros apóstoles llamados por Cristo. Según el Evangelio de Mateo, que lo identifica como Natanael. En el Evangelio de Juan se presenta la escena en que Jesús elogia a Bartolomé como alguien en que no hay doblez, y Bartolomé se sorprende de que Jesús lo conozca. No hay acuerdo sobre dónde predicó el Evangelio, pero algunos historiadores lo sitúan en la India, otros en Etiopía, otros en Arabia y otros en Armenia. Se piensa que recibió el martirio en Persia. Los breves retazos del Evangelio en que aparece Bartolomé nos lo presenta como un hombre prudente y sincero, como uno de los 12. Recibió directamente de Cristo una misión única e intransferible, de lo que nos habla el Catecismo. En el cargo dado a los apóstoles hay un respeto intransmisible de ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Número 860. 25 de agosto. San Luis, rey de Francia, 1214-1270. Hijo de Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla, Luis IX de Francia se casó con Margarita de Provenza, con quien tuvo 11 hijos. Gobernó con sabiduría y gran piedad, y fue muy amado por su pueblo. Servía a los pobres en persona y enseñaba a sus hijos a tener compasión de los más necesitados. Rezaba la liturgia de las horas. Su anhelo era la liberación de la Tierra Santa y estuvo en varias cruzadas sin éxito. Contrajo el tifus durante una de las cruzadas y murió en África. La vida de San Luis nos invita a la práctica de las virtudes, según lo presenta el Catecismo. Las virtudes humanas, con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Número 1810. También aquí hay que agregar que San Luis era terciario franciscano. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado entrar a su casa nuevamente esta semana. Si Dios nos prestara vida, la otra semana estaremos nuevamente con ustedes. No olvidemos la catolicidad. Todos caben, nos dijo el Papa, pero siguiendo al Señor, camino, verdad y vida. Y la puerta es angosta. Esforcémonos por entrar por ella y que María nos ayude a este caminar y llegar así a ese banquete eterno que nos habla el Evangelio.
Feliz día para todos.